Cuando vas a casarte, cuando estás en el altar, no te preguntan si tú amas a la persona, si tú sientes amor por la persona, si tú sientes algo bonito por la persona, sino que te preguntan que si estás dispuesto a estar con esa persona en las Pase lo que buenas pase. y en las malas, pase lo que pase, hasta que la muerte los separe. Entonces, muchas veces venimos a los pies de Cristo, pero venimos en modo necesidad y en cuanto Dios nos resuelve la necesidad por la que le estuvimos buscando, pues nos alejamos o nos desaparecemos, pero deberíamos de tener una relación con Jesús igual a la que adquieres cuando te casas, ¿sí? Pase lo que pase, en las buenas, en las malas, en las alegrías, en las tristezas, en la salud, en la enfermedad, que tú y yo hagamos el compromiso de seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Y esa es la pregunta que queremos trabajar hoy. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, Cueste lo que cueste. cueste lo que cueste? ¿O solo le vas a seguir cuando estás en modo necesidad? Bienvenidos a un episodio más de Ministros con el mismo corazón. Y ahora que lo mencionaste, en cuanto a las bodas, y que a veces se me venía a la mente justo esto, que a veces hay gente que le gusta omitir la parte de, dicen en la salud, pero omiten la parte de la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, la omiten, ¿no? Y siempre como que tendemos a omitir la parte negativa. Y no es que creamos en la maldición porque creemos en la bendición, pero Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no tenemos que tener una falsa expectativa de que siempre todo va a ser color de rosa tampoco, Mm, mm. porque no lo va a ser. O sea, sí, Jesús va a estar conmigo siempre, Dios va a estar conmigo siempre, su solución siempre va a estar a mi alcance, su sabiduría, una respuesta de su parte, su gracia, su favor, siempre va a estar para mí. Pero es mentira que no vamos a pasar por situaciones. Estamos en un mundo donde hay situaciones todo el tiempo. Entonces, vamos a pasar situaciones y la decisión que tendríamos que tomar de antemano es qué voy a hacer en esas situaciones, Ujú. ¿no? De hecho, hoy estábamos por grabar y si escuchan, pues yo estoy resfriado, ¿sí? Entonces estoy No, casi, que va, que va. casi que hablando por la nariz. Pero eso es parte de lo que queremos modelarte, ¿sí? Que cuando tú decides ser un ministro con el mismo corazón, un discípulo, como los discípulos que Jesús quiere, que dice que tomen su cruz cada día y que lo sigamos, pues significa que cuando estés resfriado no pongas excusas para poder hacer lo que tienes que hacer. Entonces yo dije, Sí. bueno, resfriado o no resfriado. Me ha tocado predicar hasta con conjuntivitis, ¿sí? Me tuve que poner gafas para que no se me viera lo rojo de los ojos. He tenido que predicar con la garganta casi cerrada y todo. Pero eso es seguir a Jesús con todo, ¿sí? Dispuesto a pagar, cueste lo que cueste, es hacer lo que haya que hacer y pues salirnos de ese grupo de personas que ponemos excusas a Jesús. Ah, sí, es que hoy no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. Ah, es que hoy no voy a ir al encuentro porque hay mucho frío Sí. o porque lo que sea. Cuando uno toma decisiones de antemano, no hay, prácticamente no hay excusa que valga. O sea, yo justo hoy meditaba en esto y ahora entiendo por qué. Porque a veces uno dice, yo soy una a veces, ¿no? Yo digo, ay, es que no me da tiempo. Yo a veces le digo a mi esposo, me gustaría que el día tuviera 26 horas, ¿no? Porque hay tantas cosas para hacer. Pero a veces hay gente que dice, no, yo no sirvo a Dios porque no tengo tiempo, o no tengo un grupo de amistad, no cuido gente porque no tengo tiempo, o no le dedico más horas a Dios porque no tengo tiempo. Y no es cuestión de tiempo, porque si tú ahora tuvieras 24 horas libres, tú te vas a dar cuenta de que vas a tener tiempo, pero como no tienes prioridades establecidas, no tienes hábitos establecidos, tú desaprovechas el tiempo igualmente y no te da tiempo. Aún teniendo el tiempo, no te va a dar tiempo. ¿Por qué? Porque no tienes prioridades. Si no tienes hábitos en base a tus prioridades. Entonces, cuando Dios es tu prioridad, cuando los negocios del Padre son tu prioridad, aunque no tengas tiempo, vas a tener el tiempo. ¿Sí? Pero cuando no es tu prioridad, aunque tengas tiempo, no te va a dar tiempo.
¿sí? Entonces no es cuestión de tiempo porque todos los seres humanos, todo el mundo tiene el mismo tiempo, que son 24 horas al día. Nadie tiene más, nadie tiene menos, ¿sí? No, y si vemos la historia de los discípulos, vamos a ver que el apóstol Pedro y muchos de los discípulos de Jesús también fallaron Ujú, en la misión que Jesús les había encomendado, pero fallaron cuando estaban bajo presión, ¿sí? ujú. Vemos a uno que lo negó, vemos a otro que lo vendió por 30 monedas de plata, vemos a otro que hizo lo contrario a lo que Jesús le había dicho. Entonces, cuando yo estoy bajo presión, es en donde realmente se va a demostrar si yo estoy dispuesto a seguir a Jesús con todo. Sí. Y Me vio que iba a hablar. Sí, que hay una frase que a mí me gusta mucho y dice que las pruebas o las dificultades o los momentos que estamos bajo presión no construyen nuestro carácter, sino que lo revelan. ¿Sí? Las pruebas lo que hacen es revelar, sacar lo que llevo dentro, lo que yo he venido guardando adentro. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo que tú diste, de que los discípulos bajo presión reaccionaron mal, por ejemplo, me viene a la mente el ejemplo de Pedro cuando le cortó una oreja al soldado que vino a buscar a Jesús. Y si tú miras atrás, unos versículos atrás, tú vas a ver que Jesús les pidió algo, les pidió, oren conmigo, ujú, ¿sí? Y cuando era tiempo de orar, ellos estaban durmiendo. ¿Y qué dijo? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ellos reaccionaron, Pedro reaccionó conforme a la carne cuando vino la presión. ¿Por qué? Porque 2, 3 horas antes tenía que estar orando y no estaba orando. ¿Sí? Entonces, no significa que tú tienes que estar orando todo el día, ¿sí? Pero cuando es tiempo de hacer algo y no lo hacemos, eso nos coloca en una posición de vulnerabilidad ante una situación, ¿sí? Cuando yo tendría que estar haciendo algo y no lo hago, ¿sí? Y hay un versículo que a mí siempre se me viene, sobre todo en situaciones donde yo me siento débil, ¿no? Y justo ayer se me vino eh, por una situación, ¿no? Y me dijo, y dice que cuando uno es flojo o perezoso, en el día que toca trabajar, ujú. la fuerza de uno es reducida. O sea, cuando es tiempo de hacer algo y yo no lo hago porque tengo pereza, porque me siento mal, porque estoy enfermo, porque se me dificulta, porque no tengo ganas, porque no quiero, eso reduce mis fuerzas. ¿Sí? Ahora, si le damos la vuelta cuando yo es tiempo de hacer algo y lo hago, eso incrementa mis fuerzas. ¿Sí? Y se te quita la pereza. Y se me quita todo lo que sentía. ¿Sí? A veces es cuestión de simplemente decidir, actuar y se va el problema. Entonces, así como en el matrimonio decimos, yo estoy dispuesto a estar con ella en la salud, la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿cómo sería adquirir un compromiso de ese nivel con Jesús? Y entonces, imagínate que estás en el altar, pero no estás casándote con una pareja, sino que está Jesús ahí preguntándote, ¿y qué está dispuesto a hacer usted para ser mi discípulo? ¿Qué va a estar dispuesto a hacer cuando yo lo mande a predicarle a un compañero en el trabajo? Está dispuesto a hacerlo, está dispuesto a soltar A que te la, despidan por predicar, como a mí. está dispuesto a soltar la vergüenza y a decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y Jesús está ahí en el altar y dice, ¿y qué más está dispuesto a hacer usted por seguirme? Y Jesús dice, ¿usted está dispuesto a perdonar a esa persona que nunca ha querido perdonar para que yo pueda sanar tu corazón y que tú puedas ser testimonio a otros de cómo es que tú perdonaste? Entonces no es hasta que la muerte me separe, no es en la vida, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, sino que Jesús te va a hacer preguntas específicas. ¿Usted está dispuesto a soltar el amor al dinero y que no sea el dinero lo número uno en su vida, sino que sea el amor a Dios lo número uno en su vida y que lo número dos sea amar, servir y ayudar al prójimo? Y si nuestras respuestas a esas preguntas son sí, sí, estoy dispuesto a soltar, estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a dejar de amar lo material, Te va a venir la oportunidad para practicarlo. Dios dice, ah, sí, está dispuesto. Vale, Venga, número uno. tome su cruz, mire, ahí está, vaya Mm, y haga esto, sí. sí. Y rápido, o sea, la crucifixión, la muerte y la resurrección con Cristo es rápida, son 3 días que a Jesús le llevó vencer la muerte, que a Jesús le llevó vencer sus deseos personales y hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que lo envió. Puede que en 3 días tú tengas la capacidad de morir a tu vieja naturaleza
y que resucites junto con Cristo como un discípulo, como Pedro, como Pablo, como todos los que dejaron todo, dejaron familia, dejaron empresa, dejaron trabajo, dejaron todo y le siguieron. Mm. Ahora, ¿qué pasó? Que esta gente, Jesús dijo que cualquiera que haya dejado mamá, papá, hermanos, empresa, Casa, estudios, casas, ministerios, tierras, tierras, cualquiera que haya sido aquello que soltaste, que lo causa de dejaste mí. por causa de mí, yo te lo voy a multiplicar Sí. 100 veces, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender de que si yo vengo y me comprometo con Jesús por la multiplicación de las 100 veces, ya empecé mal porque entonces no es La esa. motivación. El otro día había una persona, mire, pastor, y yo cuando yo voy a dar esto para Dios, sí, voy a dar esto, pero ¿usted cree que Dios me lo va a multiplicar al 30 o al 60 o al 100? Y yo digo, ya estaba calculando la bendición y ni lo había dado, o sea, esa no es la motivación, ¿sí? Vale, yo voy a ir a perdonar a mi ex jefe, al que me despidió, pero ¿será que Dios me va a perdonar esto que le hice yo a mi pareja? Y yo digo, no, no es, la motivación no es, yo le meto esto Para. como haces con el cajero automático que metes tu tarjeta para que el cajero me dé dinero. No, No es comprarlo. no se puede comprar la gracia, no se puede Mm. comprar la bendición. ¿Sí? Tú y yo ya fuimos bendecidos y esa bendición se manifiesta en nuestra vida Mm. cuando Dios dice, bueno, este ya perdonó, ya soltó, ya no es el dinero lo número uno en Mm. su vida, ya no piensa solo en sí mismo, sino que está ayudando y sirviendo a los demás, ya no usa sus dones, sus talentos solo para facturar, para tener ingresos, sino que ahora está ayudando a otras personas con esos talentos que se le ha dado. Y lo más importante, ya no está yendo a la iglesia solo como un oidor olvidadizo a recibir alimento espiritual, Mm. sino que de lunes a sábado esta persona ya está haciendo luz en su empresa donde él trabaja, está alumbrando con su manera de vivir, está alumbrando el corazón de la gente que todavía no cree en Dios. Con su ejemplo está dando buen testimonio de que es un buen trabajador, que es un buen esposo, que es un buen papá, que es un buen hijo, que practica la honra, que practica la generosidad. Y entonces, cuando nosotros hayamos hecho eso, que eso es tomar nuestra cruz cada día para seguirle, entonces se van a manifestar de sus abundantes riquezas en gloria todo aquello que Dios tenía para ti, para que anduviéramos en buenas obras, pero cuando Él sabe que nuestro corazón no va a ser tentado por la riqueza o por la añadidura, sino que nuestro corazón está puesto en sus manos para que Él nos use como una extensión de su reino para poder bendecir a otros, ¿sí? Y esa es la manifestación, ¿sí? De sus riquezas en glorias tan disponibles para ti y para mí, cuando estamos haciendo lo que hay que hacer, pero por la motivación correcta, no hacer lo correcto, pero por una motivación incorrecta, ¿sí? Ujú. Así que, ¿qué otro ejemplo podemos dar de gente que dejó todo y que pagó el precio para poder seguir a Jesús? Alguien que Mm. tengas en mente, que dices, yo recuerdo que cuando yo estaba en Guatemala, mi vida era muy cómoda. Tenía buenos ingresos, tenía mi familia, mis hijos, mi madre, mi familia espiritual, el ministerio en el que yo servía. Era algo muy bonito estar ahí en casa de Dios en Guatemala, ¿sí? Y bueno, tenía un entorno de crecimiento, Mm. pero no tenía esposa. Y mi oración todos los días era, Señor, si en tus planes está que yo vuelva a ser esposo, a ser papá, cuando yo conozca a esa mujer, quiero conocerla sirviéndote, ¿sí? ¿Y cómo voy a saber yo quién es la persona que tienes para mí? Porque yo te voy a servir igual. Y yo me puse a servir todos los días yo servía, hacía lo correcto. Y yo decía, cuando la conozca, la voy a conocer sirviendo. ¿Por qué? Porque yo estaba sirviendo, ¿sí? Y bueno, fueron 5 años, del 2013 al 2018, fueron 5 años de estar orando y dando gracias por adelantado hasta que nos conocimos, ¿sí? Y entonces ahí hay un ejemplo de cómo es dejar todo, soltar todo y pagar cualquier precio que sea necesario para estar en donde Dios quiere que estés, haciendo su voluntad, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendí yo con esa lección?
que ninguna situación económica, ninguna situación de seguridad, ninguna situación de ministerio incluso, pues que estés en una iglesia maravillosa y que no sea ese lugar donde Dios quiere que estés. ¿Por qué? Porque en casa de Dios, pues casa de Dios sigue creciendo, sigue multiplicándose, sigue expandiéndose, aunque yo no esté allá. Pero ¿qué pasa? Que aquí, con poquito que yo empecé a hacer en el salón de mi casa, se empezó a notar que había gente en este lugar que no estaba siendo cuidada, que no estaba siendo amada, que no estaba siendo encauzada en los caminos de Dios. Entonces yo digo, más vale que estés. Dios te puede prosperar, así sea en un desierto donde no había ni agua. Dios puede hacer brotar agua en el mismo desierto para prosperarte si estás en donde Él quiere que estés. Pero tú puedes estar en el mejor jardín, en la mejor ciudad, en la mejor empresa, el mejor negocio, con la mejor iglesia, que si no es el sitio en donde Dios quiere que estés, donde Dios tiene buenas obras para ti, pues aunque haya de todo, a ti te va a faltar siempre, por no estar en el sitio en el que Dios quiere que estés. ¿Sí? Entonces, yo soy testigo de eso, de cuando uno está en donde Dios quiere que esté, la provisión divina se manifiesta en tu vida. Y hay sitios donde vas a estar por temporada, simplemente. Ujú. Ujú. Yo lo que veo en la historia de él es que la gracia que me hace a mí es que mientras él estaba tomando esas decisiones, paralelamente en otro continente estaba yo tomando esas mismas decisiones, ¿sí? Y estábamos los dos así, caminando, 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 y de repente Dios unió nuestros caminos, pero estábamos tomando las decisiones igual y buscando lo mismo y orándole a Dios lo mismo. Pero los dos pudimos haber caído en la tentación, sí, de quedarnos o en la iglesia donde ella estaba o en la iglesia donde yo estaba en Guatemala. ¿Y qué pasó? Que oramos Ujú, y en oración pues Dios nos mostró esta tierra donde estamos hoy y Él nos mostró de que al no encontrar nosotros un lugar donde nosotros dijéramos, wow, aquí queremos plantarnos, aquí queremos crecer, pues ahí fue donde vino revelación después de 6 meses de no dormir, de que Dios quería plantar algo por medio de nosotros aquí en esta tierra, ¿sí? Entonces, si tú estás hoy en un lugar donde ya está todo hecho, en una iglesia en donde ya todo funciona, todo va de maravilla, pero tú no tienes paz, no tienes tranquilidad, no tienes gozo, no estás disfrutando de ese crecimiento, pregúntale, órale, Espíritu Santo, yo te dije a ti que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para seguirte y que quiero seguirte en las buenas y en las malas, y yo quiero estar en el lugar donde tú tienes una obra preparada para mí ujú, desde antes que yo naciera. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo te va a revelar en dónde es que Él tiene planes para ti. ¿Cuál es esa tierra en donde no hay nadie predicando, donde no hay nadie haciendo la voluntad de Dios? Y probablemente tú has estado, hasta el día de hoy, has estado preparándote y ni sabías para estar dónde, ujú. como nos pasó a nosotros. ¿Sí? Así que eh, estar Pero dispuesto. también en el tiempo que uno no se sentía bien, se mantuvo uno fiel, Ah, se mantuvo uno constante haciendo lo que tenía que hacer. Eso es súper importante porque sí, si uno no se mantiene. de hecho, si nosotros, nuestra relación con Dios depende de nuestro estado de ánimo, pues Dios nunca podría hacer nada a través de nosotros, ¿sí? Ujú. Pero es hasta que tú eres capaz de orar cuando no tienes ganas de orar, cuando das gracias cuando no hay nada que agradecer, cuando te mantienes fiel a pesar de que pareciera que todo está en silencio. Ahí eh, es donde es donde tú demuestras realmente tu fe, porque ahí no hay nada de emoción, sentimientos, no hay nada emocional, ni físico, ni mental, es pura fe, ¿sí? Y ese es el mejor momento donde tú realmente demuestras que crees, porque no hay nada que te ayude naturalmente, ¿sí? O física o mentalmente. Y ahí es donde pasan cosas más grandes. O sea, yo en los momentos donde no he sentido nada, no sé si a ti te ha pasado, mi amor, pero yo en los momentos donde no he sentido nada, no he visto nada y no tenía ganas de nada, Ujú. y yo me he mantenido haciendo lo que yo estaba creyendo, han sido los mejores momentos donde Dios me ha mostrado cosas que no me esperaba que me mostrara, donde Dios ha hecho milagros, donde Dios ha hecho sanidades a través de mi vida y han sido los mejores momentos en ese sentido, ¿sí? Pero porque me mantuve haciendo lo que tenía que hacer, aunque no sentía. Y eso me lleva a Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces la disposición de soltar
lo viejo para dejar entrar los nuevos planes a tu vida y hacer la voluntad de Dios, habla más de tu compromiso que lo que tú digas, ¿sí? Es el Sí, estar dispuesto a soltar. Yo podría resumir esto en una frase, dice, mantenernos firmes en la fe durante esta soltando. O sea, si yo mientras estoy soltando, estoy pensando en lo mucho que duele soltar, vivir en Guatemala, servir en casa de Dios, Dios nunca podrá poner vino nuevo si yo no suelto lo viejo, ¿sí? Dios nunca pudo hacer que lloviera después. ¿Cuántos años fue que dejó de llover cuando oró Elías? 3 años creo, no me acuerdo. 3 años, no me acuerdo cuántos años fue, pero ¿hasta cuándo fue que llovió? No fue solo por la oración de Elías, sino fue hasta que se resolvió que el pueblo dejara de ser idólatra, ¿sí? Entonces, muchas veces Dios está esperando que quitemos la causa, lo que causó la desobediencia, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, pues yo voy a orar por mi matrimonio, sí, Señor, bendice mi matrimonio, en el nombre de Jesús mi matrimonio es bendecido, es bendecido y es en victoria y todo. Y Dios dice, sí, pero no has pedido perdón Mm. por la ofensa que le hiciste a tu matrimonio hace 3 días. Y a veces estamos forzando, forzando, forzando y no pasa nada porque no hicimos esa cosita pequeñita. Entonces yo digo, bueno, mantenerme firme en la fe es que cualquier cosa que estorbe entre lo que estoy haciendo y lo que Dios está haciendo, que yo tenga el discernimiento para verlo y quitarlo de en medio lo más pronto posible. ¿Sí? Puede ser una ofensa, puede ser un pedir perdón, un perdonar, puede ser tus finanzas, honrar a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas. Puede ser cualquier cosa, sí, pero hasta las oraciones dices que son estorbadas cuando yo estoy en contienda con mi pareja, Mm. cuando yo estoy ministrando allá al frente, estoy en el encuentro de amistad ministrando a las personas que vienen y yo ese día pues no hice lo que tenía que hacer en el trabajo con un compañero que me trata mal, Mm. pues no creo que Dios pueda utilizar toda todo lo que ha puesto en nosotros Sí. si no hemos resuelto eso que hay que resolver, ¿sí? Y a veces esto me lleva a este punto, el tema de la paciencia. La fe y la paciencia heredan las promesas, ¿no? Dice la palabra. Y a veces la gente piensa que esperar en Dios es quedarme esperando. Espero, espero, espero. No, o sea, esa espera, esa paciencia es una paciencia activa. O sea, yo espero quiere decir, estoy expectante de ver la manifestación de Dios, pero yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde hacer para que eso se cumpla. Ahí hay un pastor hace unos años dijo una frase a mí me encantó, justo me sirvió para mi espera, porque yo estaba esperando, justo yo estaba orando por mi matrimonio, estaba en ese tiempo de espera de conocerlo a él. Y yo decía, ¿y qué pasa, no? Y este pastor dijo, tu tiempo de espera, tu tiempo de paciencia con una promesa de Dios, depende de que tú cumplas la paciencia de Dios contigo. ¿Se entiende? Mm, O sea, capítulo. lo que yo estoy esperando de Dios se va a cumplir cuando yo haga lo que Él está esperando de mí. Ah, muy bien. Mi tiempo de paciencia con Dios termina cuando yo cumpla el tiempo de paciencia de Él conmigo. O sea, lo que tú decías antes, o sea, si yo no perdono o no pido perdón, o sea, puedes estar toda la vida esperando que pase lo que tú quieres, pero nunca va a pasar porque eso es lo que Él te está pidiendo. Para. Es como el niño, ¿no? Que nos dice, mamá, quiero ir al parque. ¿Cuándo vamos al parque? Cuando recoja los platos de la mesa. Y pasan 3 horas, mamá, pero ¿qué quiero ir al parque? Sí, ya lo sé, pero cuando recoja los platos de la mesa. Y puede estar todo el día los platos de la mesa, que hasta que no recoja los platos de la mesa, no vas al parque. Y puede llorar, patalear, gritar, ducharse, peinarse, hacer todo. Pero mientras no haga lo que le dijo, que es recoger los platos de la mesa, no vas al parque. Y eso llevado al ministerio, pues, ya que este podcast lo está viendo gente que sirve en algún grupo de amistad o sirve como líder o como pastor en una iglesia, el llevar esto que acaba de mencionar ella a nuestra manera de hacer las cosas en la iglesia podría provocar algo como tú oras y le dices, Señor, ¿qué pasa que no viene gente nueva a la iglesia? Y Dios dice, no, es que estoy esperando que arregles la situación que te mandé a arreglar con tu suegra. No, es que estoy esperando que le pidas perdón a tal persona porque hablaste mal o juzgaste mal su manera de vivir. Y tú dices, no, Señor, pero oramos, estamos intercediendo por gente nueva en los encuentros, oramos por gente nueva los domingos, oramos por gente nueva en los discipulados. Y Dios dice, sí, sí, tú sigue orando, pero
haz lo que te mandé a hacer. Mm, ¿Sí? Entonces, yo creo que lo más espiritual que podemos actuar no es llorar mientras oramos, sino que hacer mientras Dios nos ordena que hagamos. sí, y hablando de volviendo a las motivaciones, me hiciste recordar un momento en el que pues, yo estaba en Barcelona y era ministro de mujeres y mi encuentro se había llenado, habían 12 mujeres y justo cuando íbamos a multiplicar el encuentro pasó un tema ahí que se desperdigaron todas las mujeres y me tocó empezar de cero otra vez el grupo porque hubo un conflicto y yo no tuve la madurez para saber resolverlo y pues las mujeres tampoco, ¿sí? Y me tocó empezar de cero otra vez. Cuestión que pasaron unos meses, se volvió a llenar el encuentro, pero yo no veía que, o sea, yo veía que la gente se acomodaba, que las mujeres no crecían, ¿sí? Y un día hablando con la que era mi pastora en ese momento, le digo, pastora, ¿qué pasa? Yo estoy orando, estoy declarando todos los días, estoy haciendo todo lo que hay que hacer, o sea, todos los pasos que usted me ha enseñado que tengo que dar, los estoy dando al pie de la letra, estoy siendo responsable, puntual, haciendo todas las partes que se supone que tengo que hacer, pero no veo el resultado que quiero ver. ¿Qué está pasando? Y miren, ella me dijo algo tan sencillo, pero a veces es tan sencillo y no lo hacemos. Me dijo, Leila, ¿sabes lo que pasa? Que hasta que tú no empieces a disfrutar el encuentro, no va a pasar nada de lo que estás orando. Y yo me quedé así, wow. Era solo eso, disfrutar. Porque yo estaba frustrada, estaba renegando, me estaba quejando con Dios y estaba orando desde el miedo. Como Marta. Sí. ¿Y cuándo se soltó todo? Cuando empecé a disfrutar. Venía una, disfrutaba una. Venían 10, disfrutaba 10. Venían 5, disfrutaba 5. Venían 20, 20. Disfruté. Muy bien. ¿Sí? Entonces, recordemos que somos cartas abiertas y la gente está leyendo. Nuestra manera de vivir les dice a la gente, si lo que están viendo es un trocito del amor de Dios, la gente se va a contagiar y la gente va a querer venir. Sí, Pero si lo que la gente ve es preocupación, es afán, es claro. queja, ¿Para qué? no, la gente lo detectará y ellos dirán, no, esto no me suena así. Entonces en Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al Sí, mundo. Entonces, ¿cómo seguir a Jesús? Nos da esperanza en cualquier dificultad, pues porque no hay ninguna dificultad que no la haya vencido Él. De hecho, la dificultad más fuerte que venció fue la muerte y Él ya la venció. Entonces, por eso es que tú y yo tenemos una esperanza eterna, ¿sí? De que al morir este cuerpo, pues nosotros vamos a resucitar ujú, y vamos a vivir eternamente con Él. Entonces, cualquier situación que venga a tu vida hoy, puede ser no tener un trabajo, puede ser problemas en el matrimonio, puede ser tener problemas en la crianza de hijos adolescentes, puede ser que tu negocio no va como tú planeabas, ¿sí? Cuando tú y yo tenemos la certeza de que nada de eso se compara con todo lo que Jesús venció ujú. para pagar, para restaurar, para sanar, para que tú y yo tengamos acceso a una vida de bendición, ¿sí? Entonces yo ya no puedo seguir poniéndole excusas a Jesús, porque yo comparo cualquier cosa que esté viviendo con lo que Jesús hizo en la cruz y ahí se me quitan las excusas. Yo Sí. digo, esto no tiene nada que ver con lo que Jesús le tocó pagar por mí Y a en la veces cruz. vamos a tener esas dificultades a propósito, porque a Dios le interesa que forjemos el carácter. Porque si tú tienes un propósito, que lo tienes, tú vas a necesitar un carácter fuerte para sostener cada temporada ese propósito. Y si no lo empiezas a forjar ya el carácter, ¿cuándo lo vas a forjar? O sea, yo recuerdo, o sea, me hiciste recordar ahora momentos, va a parecer una chorrada, pero en su momento para mí fue fuerte, que yo vivía en Barcelona, ¿no? Y la iglesia quedaba en un punto de Barcelona y yo vivía como a una hora a pie. Y a mí a veces me tocaba ir caminando con tacones hasta la iglesia, una hora. ¿Por qué? Porque no tenía el dinero para comprarme un ticket de metro. Wow. Y yo tranquilamente podía decir, no voy porque no tengo dinero para comprarme el ticket. Y era una buena excusa, no lo tenía. O sea, no es que no quería tenerlo, no lo tenía. Pero yo agarraba hasta con mis tacones o me metía los tacones en una bolsa y me iba con bambas, pero yo caminaba una hora de ida y una hora de vuelta. Y de repente alguien me sembraba un ticket de metro en esa época, pero de repente no, de repente tenía que ir la semana siguiente también caminando, pero nadie se enteró de que yo tenía que ir caminando, ¿sí? Y como eso te pueden pasar muchas cosas.
No, y es un periodo, o sea, al final tomar mi cruz y seguirle a veces significa entender que tengo que dejar de vivir solo para mí y empezar a vivir para servir a los demás. Mm, Porque todo lo que Dios va a poner en tus manos no va a ser para hacerte más orgulloso ni para que seas el que más tiene en la sala, sino que Dios quiere prosperar a aquellos que Él sabe que cuando ponga X cosa en sus manos, la van a usar para bendecir a otros. sí. Y esa es la gente a la que Dios le interesa, que sea próspera, ¿sí? Y él mismo decía, el versículo con el que cerramos la enseñanza, el domingo, ¿te acuerdas? ¿Qué versículo era? Mm. Cuando dice, yo voy a prosperar tu camino y todo te irá bien. Ah, sí, Josué 1:8, ¿no? Josué Sí, 1:8, sí. ahí dice que tus palabras, que mis palabras no se aparten de tu corazón, sí, guárdalas en tu corazón y quiero que vivas y que hagas como en ellas está Porque escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. porque Sí. entonces harás prosperar tu camino. Entonces yo digo, la obediencia está antes del tener. Y cualquier cosa que yo esté pidiéndole a Dios que todavía no la tengo, Mm, pregúntate, ¿en qué es que no he sido obediente? ¿En qué es que sí. Dios me mandó a hacer algo antes de tener eso? Porque Él dice, entonces prosperará tu camino. Entonces ¿de qué? Después de haber obedecido, después de haber hecho como dice la palabra de Dios, Él va a prosperar tu Mm, camino y todo te saldrá bien. Entonces, si hay cosas que hoy no te están saliendo bien, regresa, voltea a ver hacia atrás y mira lo que has venido sembrando. Y tú dices, bueno, yo he venido sembrando como dice en la palabra de Dios, he venido haciendo las cosas como dice en su palabra, como dice su verdad, o las he hecho a mi manera y por eso es que yo esto todavía no lo he recibido. Esto que estoy creyendo, esto que estoy orando, no lo veo, no se manifiesta, pero estoy haciendo yo mi parte para que Dios pueda cumplir sus promesas, ujú, porque tenlo por seguro que si tú ya haces las cosas como dice su palabra, es cuestión de dejar que sean los tiempos de Dios sí. y Él va a cumplir sus promesas para tu vida, ¿sí? Así que Mateo 25:40 dice, de cierto digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanitos más pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿sí? Entonces seguir a Jesús es servir a los demás y especialmente a los que están en necesidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente va a empezar a dar gracias a Dios porque tú Mm, existes, porque tú haces lo que la palabra dice que hagamos. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿quién has visto últimamente que está pasando por una necesidad y que tú fuiste el primero que lo notó? Alguien no tiene cómo ir a la iglesia, alguien no tiene trabajo, alguien no tiene suficiente comida, alguien no tiene documentos, no tiene papeles, alguien no tiene trabajo, alguien no tiene casa, no tiene piso, no tiene quien la escuche. o no tiene con quién hablar. Hoy en día hay gente que paga para que la escuchen un rato, imagínense. Entonces yo digo, vale, probablemente alrededor tuyo hay pequeñitos, gente disfrazada de Jesús. Mm, Y Jesús está viendo, si tú cuando ve la necesidad, haces como hizo el sacerdote o como hizo el levita, que pasas de largo e ignora la necesidad, o si haces como hizo el buen samaritano, ¿sí? Que sin conocerlo dice que lo llevó a una posada, lo hospedó y pagó y dijo que si al regresar había alguna deuda, pues que él lo iba a pagar, ¿sí? Entonces, probablemente hay mucha gente a tu alrededor con muchas necesidades que, ojo, yo pasé por ahí. Yo a veces veía necesidades y yo decía, uy, ahí viene esa persona. Y me iba por otro lado con tal de no encontrarme con esa persona. Y hoy que tú estás a cargo de una iglesia, tú sabes que esas veces que Jesús hizo eso, lo hizo para probarte, a ver si estabas dispuesto a dejar de vivir solo para ti y empezar a vivir de una manera en que cada vez que veas una necesidad, la gente conozca el amor de Dios a través de ti, porque tú eres de los que ayuda a resolver la necesidad. Tú eres de los que se para y dice, bueno, no, voy a dejar un ratito mi vida, mi plan, mi agenda, y voy a empezar a dedicar tiempos para la agenda de Dios, que es que esta gente conozca de su amor a través de alguien que les sirvió en medio de la necesidad. ¿Sí? Entonces, esas son maneras de practicar el pagar el precio, pagar cualquier precio con tal de seguir a Jesús no solo cuando las cosas van bien, no solo cuando yo estoy bien, sino que seguir a Jesús no es una decisión que tomamos solo una vez y que ya nunca más vamos a tener que volver a tomarla, no, es todos los días sí. tú vas a ser probado para ver si es cierto que Jesús es tu camino, es tu verdad y es tu vida.
¿sí? Porque cuando Jesús estaba aquí, él dijo, yo soy la luz de este mundo, ¿sí? Pero cuando Jesús murió y resucitó, le dijo a los discípulos, ustedes son la luz y son la sal de esta tierra. Entonces ahí fue como Jesús dice, yo me voy, pero les dejo a ustedes la responsabilidad de ir y de alumbrar al corazón de las personas con su manera de vivir, que ustedes son una extensión de la luz que yo he puesto en ustedes, ¿sí? Tú llevas una luz dentro, tú llevas sal y Dios está esperando que usemos esa luz para brillar y que usemos esa sal para transformar a nuestra comunidad, para transformar la manera en que la gente está viviendo ahí a través del sazón que aportamos tú y yo con nuestra manera de vivir, ¿sí? Ujú. ¿Ibas a decir algo? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, hoy lo dejamos hasta acá, ¿sí? La pregunta que trabajamos hoy es, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús? Bueno, sí, iba a decir algo. Sí. Sí, en retrospectiva, yo miro, ¿no? En mi caso, y te animo a que lo hagas en tu vida, ¿sí? Si yo me hubiera rendido en el primer obstáculo que tuve, yo tuve muchos obstáculos desde que empecé a seguir a Jesús. Si me hubiera rendido en el primero, yo digo, wow, todo lo que me hubiera perdido. Si me hubiera rendido en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, tuve muchos obstáculos, o sea, cosas que me pasaron que tú dices, no, no puede ser. Que era muy fácil rendirse y decir, no, o sea, yo sigo con mi vida como antes, o yo no voy a ir más a la iglesia después de lo que ha pasado con esto, o con estas personas, ¿no? Porque a veces hay personas que se prestan por ignorancia, ¿sí? Y si yo hubiera tirado la toalla, que era lo que yo sentía en esos momentos, y era comprensible totalmente tirar la toalla en esas situaciones, wow, lo que me hubiera perdido. Y yo pienso, digo, si tú estás teniendo trabas para seguir a Jesús, alégrate porque significa que alguien te está queriendo impedir que vivas todo lo que Dios te ha preparado porque sabe lo que Dios te ha preparado. Entonces, si estás teniendo trabas, ojo, porque es señal de que hay un gran propósito en tu vida. Entonces, te animamos a que te alegres y digas, no, esto me quiere distraer de lo que hay allá adelante. Y así que yo voy con más fuerza para lo que hay allá adelante. Sí, Si hay resistencia es porque hay propósito, ¿sí? sí, Y si no hay resistencia, pues mm, sí. también. Bueno, depende. También tienes que, siempre que somos promovidos a un nuevo nivel, siempre va a haber resistencia. Y este podcast nació para eso, para que tú y yo seamos capaces de mantener nuestro corazón alineado con los pensamientos de Dios, ¿sí? Que nuestras palabras estén alineadas conforme a la palabra de Dios y que nuestra manera de hacer las cosas esté alineada con la manera en que honra a Dios. Y por si acaso tú estás pensando con esto que hemos dicho ahora, pero entonces yo voy a vivir de traba en traba, tampoco me sale a cuenta, Mm. ¿no? Queremos decirte que sí, vas a tener trabas, pero todo lo que vas a disfrutar, toda la gracia que vas a vivir, todo el favor de Dios que vas a vivir, todo la satisfacción, el sentido de propósito, la felicidad de ver vidas cambiadas a través de tu vida, todo eso pesa mucho más. O Mm. sea, esto se queda en nada comparado con todo lo que vas a disfrutar haciendo el plan de Dios. ¿No? Y es curioso porque, por ejemplo, nosotros hace poco hicimos eh, Resplandece, y en Mm, Resplandece pues es ir viendo cómo crecemos en nuestro compromiso con Jesús, ¿sí? sí, Y te puedo decir que de todas las cosas que nos ha tocado vivir a nosotros como líderes, como pastores, como asistentes de una iglesia, como todo, nunca nos habíamos percatado de lo que iba a añadir de gozo a nuestra vida, hacer algo tan, no sé cómo describirlo, pero... bonito. Y con mi Ay, me esposa dijiste que la decíamos, amabas. con mi esposa lo decíamos, ¿qué se nos está pasando por alto? ¿Qué cosa no hemos hecho que Jesús sí la hizo con sus discípulos, ¿eh? Y claro, como uno cuando pide, pues Dios le da, dice el que pide. Entonces Dios me puso en el corazón, ¿qué cosa no habíamos hecho nosotros? Y yo le digo, mi amor, fíjate que tal cosa. Y me dice, pues eso sería bueno hacerlo tal día, sí, que era el día del cierre de este congreso, que por cierto se convertirá en nuestro congreso anual, ¿va? Resplandece, ¿sí? Seguramente. Entonces, terminamos el congreso lavándole los pies. No sé si fueron 18 20 personas, al final eran los comprometidos, ¿sí? De toda la iglesia, pues eran los comprometidos y, y les lavamos los pies. Y les leímos el versículo cuando Jesús dijo, ejemplo, les he dado para que ustedes vayan
y hagan como yo he hecho, ¿sí? Y mientras lavábamos sus pies, orábamos por ellos para que esos pies donde quiera que vayan, pues sean pies que lleven la paz, que lleven esperanza, que lleven el mensaje de Dios donde quiera que Dios los lleve. Dios nos iba revelando cosas a ella y a mí, y a la gente de pronto hubo un cambio, un cambio de conexión, ¿va? O sea, fue Ujú. algo como, no sé, no te lo podemos explicar, pero solo con haber vivido ese momento, yo te puedo decir, ya valió la pena Sí. haber vencido cualquier obstáculo que Esto mismo vivimos en lo esta vida. pensé yo. Sí. Entonces yo digo, qué guay poder ser más y más como Jesús. Sí. Qué guay poder caminar en esta tierra como Él caminó, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y qué guay poderle amar a Él para que Él pues ponga la capacidad en nosotros de amar a la gente como Él nos ha amado. Así Sí. que te desafiamos a que le preguntes, Señor, ¿qué más puedo hacer por la gente que me ha dado para cuidar? ¿Qué cosa hizo Jesús con sus discípulos, con los que anduvieron con él, que yo todavía no he hecho con los míos, con los que vienen a mi encuentro, con los que vienen a mi discipulado, con los que vienen a mi iglesia? ¿En qué puedo parecerme más a Jesús esta semana? Quiero hacerlo, quiero Ujú. pagar el precio de lo que haya que pagar, porque quiero vivir todo lo que Dios tenía preparado para mí desde antes que yo naciera. Así que con esa reflexión te dejamos y esperamos que estos podcasts pues estén edificando tu vida. Compártelo. Nosotros, ya te digo, nuestra única aspiración es compartir por gracia todo lo que por gracia hemos recibido. Ujú. No nos lo queremos guardar, queremos compartirlo. Queremos que si es útil para ti, pues que lo uses, que lo compartas, pero sobre todo que lo usemos para edificar nuestra iglesia. Si somos una sola iglesia, Ujú. una sola familia, somos un solo cuerpo de Cristo, y Él dice que estamos aquí para edificarnos los unos a los otros. Así que hagámoslo y hagámoslo con el mismo corazón que Dios nos mandó a amar, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y hacer discípulos, que es la gran comisión. Así que un abrazote y nos Hasta la vemos próxima. la próxima semana. Chao, chao.